Lucas capítulo 1, versículo 1, dice la Sagrada Escritura: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ¿qué? Ciertísimas. Versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, oiga bien, el escritor dice, me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia, con prontitud, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Usted y yo sabemos que el escritor de este evangelio es el mismo Lucas, el mismo que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico de profesión y era griego, no era judío, era griego. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas se cree que fue discípulo del apóstol Pablo porque andaba en los viajes misioneros con Pablo. Pero Lucas se tomó a la tarea de investigar, que es lo que nos debe motivar a nosotros, hermanos. Es que un verdadero discípulo, ¿cuántos verdaderos discípulos hay aquí? No se limita a lo que oye, sino que investiga. Y cuando usted investiga, usted conoce. Y cuando usted conoce, sabe si lo que le están diciendo es verdad o es inventado. Porque usted sabe que existen fábulas, existen exageraciones, existe una cantidad de interpretaciones que al final terminan desviándose de la verdad bíblica. Y si usted recuerda el texto que leímos, dice que Lucas buscó a los que fueron testigos oculares, presenciales, de lo que fue la historia de Juan y la historia de Jesucristo. O sea que él fue directamente a la fuente, si no a todos los 11 apóstoles, excluyamos a Judas que se quitó la vida, por lo menos a algunos más cercanos, él se tomó la tarea, porque él sabía que más adelante se podía tergiversar lo que era la verdad del evangelio de Jesucristo, como ha sucedido en la actualidad. Hay mucha gente fuera de la verdad de la palabra. Por eso es que hay que investigar. Y Lucas se tomó este trabajo, buscó testigos oculares, pero viene lo más importante, la revelación del Espíritu Santo. Porque es que la Biblia no es una historieta. El nacimiento de Jesús no es una historieta para recordarla de año en diciembre. Eso tiene su importancia y su aplicación. Y eso lo revela, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿a quién le escribe Lucas su evangelio? Directamente a Teófilo, hacia los griegos, pero directamente a Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? El mismo que le escribió Hechos de los Apóstoles. Por eso cuando usted empieza a leer Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús hizo. Ese primer tratado es el evangelio de Lucas. O sea que era un hombre dedicado. Ahora va a escribir la historia de los apóstoles y de Pablo. Ahora sí era un testigo ocular, porque él viajaba con Pablo, estaba en los viajes misioneros. Y hay una parte de la escritura de Hechos donde Lucas se coloca en tercera persona, como si fuera Pablo el que hablara. Cuando Pablo escribe una carta, él dice: solo Lucas está conmigo. O sea que ya no se limita a escuchar de otros lo que pasó,
Ahora quiere ser un testigo vivencial de lo que era el verdadero evangelio de Jesucristo. Wow. No sé si es que no estoy encaminando yo por donde debe ser. Pero yo creo que todos nosotros, hermanos, debemos convertirnos en testigos presenciales y vivenciales de que el evangelio es poder de Dios. Mientras tú no conozcas la veracidad del evangelio, tu vida cristiana va a ser fluctuante y efímera, de momentos y de temporadas. Y yo sé que usted conoce cristianos así, yo los conozco. Yo no sé si de pronto hay alguno aquí, seguro que sí, yo los conozco. Pero son cristianos de temporadas. Por temporadas se pegan unas consagradas, pero de la noche a la mañana se pegan unas estrelladas también. Porque no andan de vivencia en vivencia. Este Lucas se dedicó a convivir con Pablo, a conocer, vio los padecimientos del apóstol Pablo, las veces que Pablo fue azotado, y por eso escribía con propiedad. Hermano, empieza a escribir por lo menos en los cielos tu propia historia de la vida cristiana. Este Teófilo era griego también. Se cree, la Biblia no da registros de él, sino la historia secular, que era un alto dignatario. Por eso Lucas dice excelentísimo Teófilo. O sea, reconoce la posición en la cual se encontraba. Pero ¿sabe qué es lo más bonito, hermano? Que aunque de Teófilo no se habla, sino Lucas, que lo menciona allí, y en Hechos, el nombre de Lucas encierra una gran enseñanza para nosotros. Perdón, de Teófilo. Teófilo en el griego significa amigo de Dios. Amigo de Dios. Y aunque era griego, aunque este Teófilo tampoco caminó con Jesús, no conocía ni fue testigo presencial de los milagros, ya estaba designado, tenía una asignación aún antes de nacer, y sus padres le colocaron Teófilo, amigo de Dios. Hermano, esto me alegra y me goza, porque cuando tú y yo entendemos que necesitamos dar pasos en el cristianismo, escúchame esto, no limitarnos solamente a ser cristianos. Toca a alguien y dile, no te limites a ser cristiano. Anhela ser un discípulo. Y cuando tú eres discípulo, tú das un paso más avanzado. Tú reconoces que ahora Dios no solo es Dios, sino que es tu Padre. Y cuando tú tienes esa paternidad con Dios, permites que Él sea tu Padre, hay un acercamiento mayor todavía, que es la que los hijos ahora tienen con los padres. De pronto los que somos de una generación pasada, casi no había esa amistad con los padres. Porque los abuelos, los papás, trabajaban y corregían, pero no se sentaban casi a dialogar. Hablo de algunos, de pronto hay la excepción de la regla. Tus padres fueron diferentes. Estoy hablando de las generaciones pasadas. Hoy día los papás aceptamos que los hijos sean amigos nuestros. Tanto que aunque a algunos todavía les parezca raro, pero para mí eso no tiene nada de malo. A nosotros nos enseñaron a que nuestros padres los tratáramos de usted. Usted y usted y usted. A los padres, hablando de los padres, usted. Hoy día los hijos nos tratan de tú. A algunos les incomoda eso, pero yo creo que ese tutearse da confianza y acercamiento. Y yo he oído, yo respeto, pero yo he oído aún cristianos y pastores que oran porque usted es grande, porque usted, tratando como que de guardar un respeto. Pero yo creo que cuando hay esa confianza, cuando usted se acerca a Dios como Padre, usted se da cuenta que no solo es tu Dios,
y que no solo es tu rey, sino que no solo es tu padre, sino que también es tu amigo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois mis amigos. Y al amigo se le comenta lo íntimo y lo secreto. ¿Me está siguiendo? Cuando tú entiendes que ya no solo es tu Dios, sino que es tu Padre, y das el paso de ese acercamiento mayor, así como tú puedes intimidar con Dios y decirle cómo te sientes, lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu finanza, entonces esa amistad es recíproca. Y ese amigo llamado Dios te va a revelar los planes que Él tiene para ti. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois mis amigos. Entonces me llama la atención eso de que Teófilo significa amigo de Dios. Y el Espíritu Santo impulsó a Lucas a escribirle al amigo de Dios lo que ningún otro evangelista escribió. Porque los 4 evangelios aparentemente son iguales. Permítame y les recuerdo esto que se lo he dicho varias veces. Hay 4 evangelios. Hay 3 que se denominan sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas. La palabra sinóptico en teología significa vista común, un mismo propósito. Mateo, Marcos y Lucas escriben sus evangelios con un solo propósito: ganar, alcanzar. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Por eso se le llama vista común. Y hablan, hermana Enid, milagros, sanidades y liberaciones. Cosas impactantes para ganar y alcanzar. El 4º evangelista, que es Juan, no escribe para alcanzar a nadie ni para ganar a nadie. Juan escribe su evangelio para consolidar a los que Mateo, Marcos y Lucas alcanzan. Entonces Juan, usted ve que no habla de muchos milagros. Por eso cuando a mí alguien me pregunta: pastor, ¿cuál es el primer libro que debo empezar a leerme? Un cristiano nuevo, le digo: el evangelio de Juan, que no habla de tanto milagro, de tanta, sino que de doctrina. Usted ve a Juan hablando de que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Juan hablando: yo soy la vid verdadera. Juan hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero retomo. Los 3 evangelistas que hablan acerca del nacimiento de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, solo Lucas se detiene a enseñar el nacimiento de Juan. Los otros 2 evangelistas, Mateo y Marcos, simplemente presentan a Juan ya predicando, cuando ya sale al desierto a cumplir su ministerio. Pero Lucas se toma el trabajo de tomar el nacimiento de Juan. El nacimiento de Juan. Y le dio toda la importancia. Porque es que el ministerio de Juan, aunque fue cortico, aunque no tenía una mega iglesia, como creo que lo decía el miércoles pasado que hablé de Juan, ¿verdad? Sí, hablé de Juan. No tenía una mega iglesia, no tenía un auto 0 kilómetros último modelo, no andaba en hoteles ni penthouse. O sea que el ministerio de Juan para muchos pasaba desapercibido, pero Lucas le da la importancia. Porque Lucas, por el Espíritu Santo, escribe que Juan fue el precursor para abrirle el camino a Jesucristo. Que aunque su temporada fue cortica, si quiere escuches el mensaje del miércoles anterior, Juan sabía que su ministerio acababa cuando Cristo apareciera. Por eso él no renegó ni se quejó cuando le iban a matar ni a cortar la cabeza. Él no dijo: Jesús, ven a ayudarme. Él sabía que hasta allí llegó. Y entonces Lucas resalta, hermano, la importancia del que le abrió el camino a Jesús. Amada iglesia, todos en la obra de Dios somos importantísimos. Algunos somos más visibles que otros, pero delante de Dios
todos somos iguales. Y la recompensa en el cielo está trazada igual para todo el mundo. Escúchame lo que te voy a decir. La recompensa para ti, para el que está a tu lado, para el pastor, para los apóstoles, profetas y hombres reconocidos, está trazada igual para todos. Somos nosotros los que determinamos qué cantidad de recompensa recibimos. Pastor, ¿cómo así? Tu servicio y tu entrega a Dios determina tu recompensa. Amén. Así que usted nunca menosprecie lo que hace para Dios. Dios me llamó para lavar baño. Ay, yo quisiera ser de esos que salen en las campañas, en la televisión. Y por estar queriendo ser, no valoras lo que Dios te da. Ahora, tú no sabes si de lavar baño Dios te está moldeando para llevarte a las naciones. Pastor, después de tantos años, Zacarías ya era viejo cuando el ángel le dijo: tu oración ha sido escuchada. ¿Y por qué Dios permite que algunos comiencen? Permítame decirlo así, no se me sienta mal ni se me ofenda. Empiecen de abajo. ¿Por qué? Porque a muchos Dios los ha levantado y terminan con un ego. Como uno que me dice ahí en el conjunto, llegó el más bello del conjunto. Yo le digo, cuidado, se te rompe el piso, ¿viste? Empiezan, se disparan y cuando están allá se empujan. Y entonces hay que ponerles guardaespaldas. Nos saludan a la iglesia y aparecen como por arte de magia en el momento en que les toca predicar. El obispo, el predicador, el apóstol, el arcángel, el querubín. ¡Suá! Hay que pagarles tiquetes en primera clase. Hay que pagarles penthouse. Hay que darles una ofrenda de tantos miles de dólares. Y terminan enorgullecidos. Pero el que empieza de abajo nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Apláudelo. Tú eres importante para Dios. Amén. Ahora, el conocimiento de la verdad bíblica, que fue lo que motivó a Lucas a escribirle a Teófilo. Porque Lucas escribió con un propósito. Versículo 4, colócalo por favor. El versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú, Teófilo, has sido instruido. O sea, yo creo, Wilfran, que Lucas se dio cuenta que habían algunas cosas que estaban enseñando que no estaban correctas, que no encajaban. Y por eso es que algunos, hermanos, vamos creciendo, porque no nos quedamos con lo que nos enseña, sino que investigamos. Y el Espíritu nos revela. Entonces, Lucas se dedicó a investigar para enseñarle a Teófilo. Oiga, y es que esto es impresionante. Lucas escribe para Teófilo, pero el Espíritu Santo tenía otra intención. Para la iglesia, desde Lucas hasta que Cristo venga. O sea, el pensamiento de Lucas era para Teófilo, pero el Espíritu Santo lo inspiró, lo movió, le reveló, pensando en la iglesia del Edén. Amén. Hermano, de pronto hay cosas que tú y yo hacemos para aquí, pero Dios está pensando en otros. Mire, usted no tiene idea. Por eso, adoradores, ministros de Dios de la alabanza, conságrense, oren más, busquen más, porque a través de ese medio hay gente que puede ser tocada. Gente que viene a la iglesia, de pronto no la vemos más nunca. No pensemos que no pasó nada. En algún lado están dando frutos de Dios. Porque Dios siempre va a pensar más allá de lo que tú y yo pensamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces necesitamos tener con exactitud y verdad
el conocimiento de las enseñanzas bíblicas. Cuidémonos de caer en errores. Cuando usted conoce con exactitud y verdad el conocimiento de la verdad bíblica, esta verdad te va a traer revelación. Te va a traer revelación. Porque Dios no te va a revelar algo de lo que tú no sabes. Cuando tú tienes interés en algo, el Espíritu Santo te va a fluir y te va a dar revelación. Y esa revelación te va a dar entendimiento. Y ese mayor entendimiento de la palabra, escúchame, va a desatar bendiciones y milagros sobre tu vida. Porque es que hay milagros y bendiciones que no las recibimos por falta de conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y siempre he dicho, ese conocimiento tiene connotación de entendimiento. Porque eso se lo dijo Dios al pueblo judío. Y si alguien conocía la ley, es el pueblo judío. A los 8 años les ponen tareas a enseñarles los textos bíblicos, la Torá. Y cuando los presentan en sociedad, ya adolescentes, tienen que saberse la Torá. Ellos saben, hermano. Pero una cosa es saber y otra es entender. Y hay mucha gente en la iglesia que sabe Biblia, pero no entiende la Biblia. Y por eso hasta terminan distorsionándola y hablando mal. Pero qué bueno que usted y yo estamos creciendo. Pero te repito, el conocimiento y el entendimiento te van a desatar milagros y bendiciones. No voy a tener tiempo de terminar todo el mensaje, pero quiero resaltar ese capítulo 1, cómo hay verdades reveladas en esta narración del nacimiento de Juan. Y la primera de ellas, hermano, que esta revelación nos va a llevar al título del mensaje: cómo obtener grandes milagros. ¿Cuántos quieren grandes milagros de Dios? Levante la mano el que quiera grandes milagros. Hermano, la Biblia nos enseña cómo obtenerlos. Porque es que el nacimiento de Juan el Bautista es un milagro. Porque Zacarías estaba viejito, Elizabeth estaba viejita y aparte era estéril. ¿Usted se imagina una viejita embarazada? Eso es un milagro. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Yo quiero salir embarazado hoy de mi milagro. Amén. Entonces, si Lucas, el Espíritu Santo lo movió a investigar el nacimiento de Juan, y es el único de los evangelistas que lo hace, es porque hay grandes verdades allí. Y lo primero que resalto es que Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, eran sacerdotes de la familia sacerdotal. Eran de la familia sacerdotal. Tanto el uno como el otro venían de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón, familia sacerdotal. Porque no todos los levitas eran sacerdotes. Solo la familia de Aarón, los arónicos, ocupaban el sacerdocio. Y este par de ancianos se casaron siendo sacerdotes o de la familia sacerdotal. Y esto les daba el gran privilegio de poder ministrar, en este caso a Zacarías, ministrar en el templo como le tocó el turno esa vez. Hermano, es que cuando se ministra a Dios es el primer paso para que Dios te dé tu bendición y te dé tu milagro. Porque la Biblia dice que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Pero los que le tienen en poco, que son viles. Así que lo que tú hagas para Dios, tu ministerio, tu servicio, no lo hagas por obligación, ni cuando a ti te dé la gana, ni cuando puedas. Esfuérzate para hacerlo bien y sin cesar para Dios. Aunque te llamen fanático, te llamen religioso. Mi esposa y yo estamos de aniversario de bodas hoy, 31 años de matrimonio. Lo ideal es que nos hubiésemos ido para algún lado, pero ya hay tiempo para todo. Me llamen religioso, me llamen fanático, pero yo hago esto con amor a mi Padre. Haga las cosas para Dios con amor. Tú no haces cualquier cosa.
Tú le sirves al Dios Altísimo. Y cuando le sirves a Dios con amor y compasión, Dios te abre las puertas y derrama bendición sobrenatural. Lo segundo que nos revela Lucas es que los dos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos e irreprochables en los mandamientos. Oye, hermano, eso a mí me parece una locura, Edward. ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, yo cumplo toda la Biblia? Ni yo la levanto, hermano. Pero dice Lucas que los dos eran justos. Usted y yo somos justos por temporada o por día, pero hay veces que se nos sale lo injusto. El que esté libre de pecado, que me tire la primera Biblia o el primer celular. Pero estos eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. El secreto para ser bendecido es la obediencia a la palabra. Si no recuerdes Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Tú harás prosperar. No dice que Dios te hará, tú harás. Y hay gente que pretende que Dios lo escuche porque hago un ayunito o porque hago una oracioncita, pero no estás siendo justo, no estás caminando irreprensiblemente. Y si de pronto caemos, fallamos, ay Dios mío, perdóname, y nos encarrilamos otra vez y nos volvemos a cometer el pecado. Esa es la justicia que Dios demanda. Ya llevamos 2 secretos: servicio a Dios y obediencia a la palabra. Número 3, el versículo 5 nos dice que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Estuve buscando y en el año 2017 yo prediqué esto, creo que fue un 31 de diciembre. Fue la palabra profética en el 2017. Un nuevo comienzo. De allí salió la frase un nuevo comienzo. La clase de Abías, ahí está registrado, ¿sí? Ese es el versículo 5, rey de Judá, de la clase de Abías. Ahí está. ¿Qué era esto de la clase de Abías? Tenemos que remontarnos por allá al primer libro de las Crónicas, capítulo 24, donde el rey David empieza a organizar la adoración, el servicio sacerdotal, y había cualquier cantidad de sacerdotes. Eran muchos y había que ponerlos en orden para que todos ministraran. ¿Sabe una cosa? Que habían tantos por familia, no era que uno y ya, no, era toda la familia sacerdotal. Algunos morían sin ministrar en el templo. Y Zacarías iba para esa. Zacarías nunca había entrado a ministrar, pero él esperó pacientemente su turno. Tu turno va a llegar en Dios. No te afanes, que Dios no te va a dejar por fuera. Y entonces colocó 24 turnos el rey David y los enumeró por familias. Y Zacarías venía del turno de Abías. Y el turno de Abías era la clase 8, el turno número 8 de 24 clases sacerdotales. Y esto es importante, hermano. Recuerdo que yo predicaba en esa oportunidad, permítame y se lo recuerdo, que cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿en cuántos días lo hizo? 6 días, 6 días. ¿Qué hizo el séptimo día? O sea, si venimos contando día por día, el primer día separó la expansión de las tinieblas y el segundo día creó y creó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto creó al hombre. ¿Y qué hizo Dios el séptimo? ¿Y qué sigue después del séptimo? Debía venir el 8. Pero Dios dijo, después del séptimo de mi descanso, hay un nuevo comienzo. Hay una nueva semana, un nuevo día. Amén. Dios hizo que las grandes lumbreras alumbraran y que la tierra le diera la vuelta al sol
en 365 días, un año. 31 de diciembre empieza un nuevo día. Pero también la rotación de la tierra hace que el mes dure 30 días o 31 días y haya una nueva temporada. Las estaciones las marcó. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas temporadas. Y justo el turno que le correspondió a Zacarías era el turno 8, porque venía una nueva temporada para esos viejitos que eran irreprensibles, eran justos. Y a la vista del hombre parecía injusto que por la justicia de ellos Dios ni se hubiese acordado de ellos, que se lo merecían. Pero Dios estaba esperando el tiempo justo de un nuevo comienzo, porque Dios no le iba a dar cualquier hijo. Dios le tenía preparado la voz del que iba a clamar en el desierto, el que iba a preparar el camino del Señor, el que iba a bautizar al Mesías. Eso era lo que Dios tenía. Y yo creo que lo que Dios tiene para nosotros es grande y es poderoso. Yo creo que viene una nueva temporada. Alaba a Dios, dale gloria. Entonces, amada iglesia, servicio a Dios, obediencia a la palabra y creer que viene una nueva temporada para nosotros. Número 4, necesitamos entrar al santuario. Necesitamos aprender a entrar al santuario. Versículo 9. Eso fue lo que hizo Zacarías. ¿Qué le tocó a Zacarías? Entrar al santuario y ofrecer el incienso, conforme a la costumbre. Mire que dice literalmente la Biblia, ¿conforme a qué? Léalo, ¿conforme a qué? A la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte. Permítame recordarle, esa suerte no es la suerte que nosotros creemos, es la escogencia que se hacía. Le tocó, sino que en la traducción de lo original hebreo al griego y del griego de otros idiomas al nuestro, se coloca como suerte. Pero cuando usted va al original, se da cuenta que es escogencia. ¿Ok? Entonces, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Pero lo impresionante es que dice conforme a la costumbre. ¿Qué era el incienso? Por orden de Dios, en el lugar santo debía quemarse incienso todos los días. Aroma grato a Dios. Ahora, ¿qué simboliza el incienso espiritualmente? Las oraciones de los justos que suben a la presencia de Dios. Pero eso de conforme a la costumbre era un ritualismo lo que hacían los sacerdotes. Llegaban, limpiaban el altar del incienso, limpiaban, echaban el incienso, lo prendían y se iban. Costumbre. Mientras tu vida cristiana sea monótona y de costumbre, tú no vas a ver milagros de Dios. ¿A qué vengo al culto? A alabar a Dios. Y perdóneme que se lo diga. Y yo que me siento allá atrás, veo que las mismas gentes siempre llegan tarde a los cultos. Déjeme y tomo agua. Y todavía esperan milagros de Dios. Todavía muchos de los que vienen los domingos y hablo con ustedes, no los vemos un miércoles, un viernes o un sábado aquí. Costumbre. Para mí mi costumbre es ir el domingo. Para mí mi costumbre, llego a las 7 y algo, a las 6:30, 6:40. Pero los que venimos a algo nuevo, anhelamos estar temprano en la casa de Dios. Desacostúmbrate de lo normal para que Dios te pueda dar lo anormal y lo sobrenatural. No se sienta regañado, no se sienta ofendido. Confróntate con la palabra. Me decía alguien ahora que llegué, ¿cómo se siente a 2 días de estar más viejito? Yo no me ofendí, le dije, yo me siento bien. Hermano, cuando nosotros nos confrontan con una realidad, no es para ofendernos. Nos gusta victimizarnos. Es que el pastor no me entiende. No, hermano. Es que son los mismos. Pero así, los mismos son los que yo veo. Que a veces cuando yo llego, ya ellos están aquí. Y yo trato por lo menos de estar media hora antes. Por lo menos.
y vengo de por allá lejos, donde Abraham, por allá, Jeremías, por allá lejos. Pero salgo temprano para por lo menos estar media hora antes aquí. Hay que salir de la costumbre, hermano. Que tu oración en tu casa no sea la misma de siempre. Padre, provéeme, guárdame, Señor. No. Anhela experiencias nuevas con Dios. Que cuando vengas a este lugar, tu adoración sea anormal. Que se burle el que se quiera burlar. Ayer estuvimos en el cumpleaños de una pastora muy querida, muy amada. Nos invitó a un grupo selecto de pastores. Hicieron unos concursos y salían que a bailar. Y me aclamaban, Jonathan, venga. No, mano, yo soy negado para el baile. Yo tengo los dos pies izquierdos. Yo no bailé. Yo crecí en el evangelio. ¿Qué voy a hacer yo el ridículo ahí, ese bochorno público? Y que habían unos premios y unas cajas bien bonitas que no sé qué. Yo ni por eso me animé. Pero en la casa de Dios yo me echo mis moviditas para Dios. Porque lo estoy haciendo para Dios. Ahí lo iba a hacer para que me vieran y me aplaudieran. Yo dije, no, conmigo no va eso. Y hasta hubo el presidente de la asociación que me fue a buscar. Gracias a Dios que salió otro y se ofreció y ya me dejó tranquilo. Hermano, debemos entender que aquí hay que hacer lo que normalmente no hacemos. Amén. Está aquí todavía. Conforme a la costumbre. Toca a alguien y dile, tienes que salir de la costumbre. Quinto y último. Versículo 7. Ese es el 7. Este par de viejitos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad ¿qué? O sea, que Lucas se tomó a la tarea de describir un milagro sobrenatural. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le obedeces a la palabra, cuando tú crees en una nueva temporada, un nuevo comienzo, y cuando tú sales de la costumbre, prepárate que Dios te va a dar milagros